La mudanza a Granada había sido un cambio radical. La ciudad, con sus calles empedradas y el aroma a azahar en el aire, ofrecía un nuevo comienzo. Sin embargo, la nostalgia por mi vida anterior me seguía como una sombra. Recordaba las risas compartidas y las noches tranquilas que parecían tan lejanas ahora. En mi nueva casa, los ecos del pasado resonaban en cada rincón vacío. El primer día, mientras desempacaba cajas, me di cuenta de que la soledad me envolvía. Mi relación actual se había vuelto monótona, un ciclo de rutinas que ya no despertaban mi interés. Las conversaciones se limitaban a lo cotidiano: ¿has comprado el pan? ¿O te apetece ver una película esta noche? No había chispa, solo un silencio que crecía entre nosotros. Una tarde decidí salir a explorar el barrio. Las calles del Albaicín me llamaban con su laberinto de callejones y casas encaladas. Me perdí entre la belleza de los patios decorados con flores y las vistas hacia la Alhambra. Mientras caminaba, sentí una punzada de tristeza al recordar momentos felices que parecían tan lejanos. Al regresar a casa, un vecino se acercó para ofrecerme ayuda con las cajas restantes. Su sonrisa amable era reconfortante en medio de mi desasosiego. Acepté su oferta y juntos comenzamos a cargar cajas en su furgoneta. Durante esos minutos compartidos, la conversación fluyó con facilidad. Hablamos de Granada, sus costumbres y las fiestas que se celebraban en la ciudad. ¿Has probado las tapas en el bar de la esquina?, preguntó mientras organizábamos mis cosas. Son famosas por aquí. Asentí sintiendo como poco a poco se iba desvaneciendo el peso de la soledad. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. Él aparecía para ayudarme con pequeños trabajos en casa o simplemente para charlar sobre el clima o los eventos locales. Cada encuentro me llenaba de una calidez inesperada, era como si encontrara un refugio en su compañía. Sin embargo, esa cercanía también traía consigo una sensación incómoda. Sabía que no podía dejarme llevar por esa conexión sin cuestionar lo que significaba para mí y para mi vida actual. La culpa comenzaba a asomarse cuando pensaba en mi pareja y lo distante que nos habíamos vuelto. Una noche, mientras preparábamos una cena sencilla juntos en mi cocina, nuestras miradas se encontraron por un instante demasiado prolongado. La tensión entre nosotros creció, ambos éramos conscientes de algo más profundo que solo una amistad naciente. Es agradable tener compañía, dijo él suavemente, rompiendo el silencio incómodo. Su voz resonó dentro de mí como un eco familiar. Sí, respondí sin poder evitar sonreír. Aquel momento marcó un punto de inflexión, algo dentro de mí anhelaba más conexión y menos soledad. Sin embargo, la idea de cruzar esa línea me aterrorizaba tanto como me atraía. En las semanas siguientes, continué disfrutando de su compañía mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. La relación secreta comenzó a tomar forma sin que lo planeáramos, era como si estuviéramos atrapados en una danza delicada donde cada paso podía llevarnos al abismo o a algo más luminoso. Las festividades de las Cruces llegaron rápidamente y Granada se transformó en un espectáculo colorido lleno de música y alegría desbordante. Caminé por las calles adornadas con flores y luces brillantes sintiendo como la ciudad cobraba vida alrededor mío. En medio del bullicio encontré consuelo al saber que tenía a alguien especial con quien compartir esos momentos. Esa noche decidimos asistir juntos a una celebración local, nos mezclamos entre risas y conversaciones animadas mientras disfrutábamos del ambiente festivo. Era fácil olvidar mis dudas cuando estaba rodeada por la energía vibrante del lugar. Sin embargo, durante una pausa para descansar en una terraza con vistas a la Alhambra iluminada por la luna llena, sentí como el peso del secreto comenzaba a aplastarme nuevamente. Miré hacia él y vi reflejado el mismo dilema en sus ojos. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté al fin sin poder contenerme más. Él suspiró antes de responder, no lo sé, pero es difícil alejarse. Aquel momento fue crucial. Nuestras palabras estaban cargadas de significado oculto y promesas implícitas que aún no podíamos comprender plenamente. Mientras regresábamos a casa esa noche bajo un manto estrellado, sentí como nuestra conexión crecía aún más fuerte pero también más peligrosa.
En ese instante supe que debía enfrentar mis propios sentimientos antes de perderme completamente entre murmullos y secretos inconfesables que amenazaban con consumirnos a ambos. La incertidumbre flotaba entre nosotros como una niebla espesa. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de quedarme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas familiares y otro donde podía ser auténtica sin temor al juicio ajeno. Pero el camino hacia adelante parecía incierto e inquietante. Cada paso podría llevarme más lejos del hogar o acercarme a algo inesperado e inexplorado. Mientras tanto, las luces brillantes del festival parpadeaban detrás nuestro como recordatorios fugaces del placer efímero que habíamos encontrado juntos. Las luces del festival iluminaban las calles, creando un ambiente festivo en el que la risa y la música se entrelazaban. A pesar de eso, un peso seguía presente en mi pecho. La conexión que había comenzado a forjar con mi vecino se volvía más intensa, pero también más complicada. Cada encuentro traía consigo una mezcla de alegría y culpa que no podía ignorar. En las semanas siguientes nuestra amistad se consolidó. Pasábamos tiempo juntos en el patio de mi casa, disfrutando del aroma del jazmín que florecía en la primavera granadina. Las conversaciones fluían con naturalidad. Compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas pasadas, revelando fragmentos de nuestras historias personales. Él hablaba de sus fracasos amorosos y de cómo había aprendido a vivir con ellos. En esos momentos de vulnerabilidad, me sentía menos sola. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza del Albaicín, él compartió una experiencia dolorosa que lo había marcado. A veces el amor no es suficiente, dijo con una mirada nostálgica. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar. Había estado atrapada en una relación donde el amor se había convertido en rutina, donde los días transcurrían sin emoción ni pasión. La conversación fluyó hacia temas más profundos, la conexión entre nosotros se intensificaba. Los ojos se encontraban con frecuencia y las sonrisas se tornaban cómplices. En un momento de silencio compartido, nuestras manos se rozaron sobre la mesa. El roce fue tan sutil como electrizante. La tensión creció hasta convertirse en algo palpable. No sé cómo ocurrió exactamente, quizás fue el ambiente mágico del festival o la necesidad de escapar de la soledad que me envolvía. Pero entonces nos besamos. Fue un instante fugaz pero lleno de significado, como si todo lo que habíamos guardado por tanto tiempo finalmente hubiera encontrado su camino hacia la superficie. El beso me dejó aturdida. Una mezcla de felicidad y miedo inundó mis pensamientos. Al separarnos, ambos sabíamos que las cosas no serían iguales a partir de ese momento. Esto no debería haber pasado, murmuré, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. Quizás sí debería, respondió él con una sonrisa tímida pero sincera. Pasaron los días y nuestra relación continuó desarrollándose en secreto. Las calles de Granada parecían ser testigos silenciosos de nuestro vínculo oculto mientras explorábamos cada rincón juntos, desde los miradores hasta los bares locales donde las risas ocultaban secretos profundos. Cada encuentro era un pequeño escape del mundo real y sus expectativas. Sin embargo, el peso de la culpa seguía presente como una sombra constante. Durante uno de nuestros paseos por el centro histórico, decidí compartir mis inquietudes con él. No puedo dejar de pensar en lo que esto significa, le dije mientras caminábamos junto a la Alhambra iluminada por las luces del atardecer. Lo entiendo, respondió él con sinceridad en su voz. Pero también sé lo que es sentirse atrapado. Sus palabras resonaron dentro de mí, ambos éramos prisioneros de nuestras propias circunstancias. Con cada día que pasaba, nuestra conexión se volvía más profunda y al mismo tiempo más peligrosa. La idea de ser descubiertos llenaba mi mente con imágenes aterradoras, el juicio ajeno y las repercusiones sociales me aterrorizaban. Una noche decidimos asistir a una fiesta local durante las celebraciones de las cruces, un evento lleno de color y alegría donde los vecinos salían a disfrutar y celebrar juntos. La atmósfera estaba cargada de energía vibrante mientras nos mezclábamos entre risas y música folclórica. A medida que avanzaba la noche me dejé llevar por el ambiente festivo e intenté olvidar mis preocupaciones por un momento. Sin embargo, cada mirada furtiva entre nosotros parecía intensificar aún más la tensión latente que nos rodeaba. Mientras bailábamos entre luces parpadeantes y aromas a flores frescas,
sentí su mano buscar la mía entre la multitud, nuestras manos se entrelazaron con naturalidad mientras reíamos despreocupadamente ante las ocurrencias del momento. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente. Este beso fue diferente al primero, lleno de deseo reprimido y anhelos ocultos. El mundo exterior desapareció por completo mientras nos perdíamos uno en el otro. Sin embargo, al separarnos nuevamente, el peso del secreto regresó como un golpe frío contra mi pecho. Debemos tener cuidado, le advertí con voz temblorosa tras aquel instante robado. Lo sé, respondió él con una mirada seria pero comprensiva. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, disfrutábamos cada instante juntos mientras luchábamos contra el temor constante a ser descubiertos. Las calles estrechas del Albaicín parecían reflejar nuestra confusión interna, laberintos llenos de caminos inciertos hacia un futuro desconocido. La presión aumentaba a medida que nuestras vidas continuaban cruzándose sin poder evitarlo. Cada encuentro era una mezcla embriagadora pero peligrosa entre felicidad y culpa creciente. La posibilidad de ser descubiertos rondaba como un espectro constante sobre nosotros. En medio del caos emocional y los sentimientos encontrados, decidí enfrentar mis pensamientos antes de tomar decisiones precipitadas sobre nuestro futuro juntos o separados. Una noche me senté sola frente a mi casa bajo el cielo estrellado. Granada brillaba como un faro distante mientras reflexionaba sobre lo que realmente deseaba para mí misma. La vida parecía ofrecerme dos caminos igualmente difíciles: seguir adelante con esta relación secreta o regresar al vacío conocido donde estaba atrapada desde hacía tanto tiempo sin verdadera conexión emocional ni pasión alguna. El dilema pesaba sobre mí como una carga insoportable. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente en este torbellino emocional o perderlo a él para siempre. Las luces de la fiesta brillaban intensamente, llenando las calles del Albaicín con un aire festivo que contrastaba con el torbellino en mi interior. La música sonaba a lo lejos, acompañada por risas y el murmullo de conversaciones animadas. Sin embargo, todo eso se desvanecía cuando mis ojos buscaban a mi vecino entre la multitud. La tensión entre nosotros había crecido en los días previos, y esa noche prometía ser un punto de inflexión. Cuando finalmente lo vi, una oleada de emociones me invadió. Su sonrisa era cálida y su mirada, intensa. Nos acercamos lentamente como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. En medio de la celebración, nuestras manos se encontraron casualmente, un roce que encendió una chispa inconfundible. Las palabras parecían innecesarias mientras compartíamos miradas cómplices y sonrisas tímidas. La fiesta estaba llena de conocidos y amigos, pero yo solo podía pensar en él. La risa de los demás se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. A medida que la noche avanzaba, nos encontramos más lejos del bullicio, en un rincón apartado donde la música sonaba más suave y las luces eran menos deslumbrantes. Era un lugar perfecto para hablar sin ser interrumpidos. ¿Te gusta Granada?, preguntó él con un tono ligero, pero había una profundidad en sus ojos que sugería que quería saber más. Es hermosa, respondí con sinceridad, aunque mis pensamientos estaban centrados en cómo me sentía cada vez más atraída hacia él. Pero a veces me siento fuera de lugar. Todos nos sentimos así al principio, dijo mientras se acercaba un poco más. Pero aquí hay algo especial. Una risa compartida rompió la tensión que nos rodeaba. En ese instante el miedo a ser descubierta se desvaneció momentáneamente, todo lo que existía era él y yo. La conexión entre nosotros era innegable, palpable en el aire fresco de la noche granadina. Y entonces sucedió, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave al principio, pero rápidamente se transformó en algo más intenso y urgente. Todo lo que había estado reprimido durante meses salió a flote. La soledad y el vacío que había sentido parecían desvanecerse con cada segundo que pasábamos juntos. Sin embargo, ese momento perfecto estuvo cargado de una inquietud subyacente. La realidad siempre acechaba en las sombras. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? El temor a las repercusiones me hizo retroceder ligeramente tras separarnos. Debemos tener cuidado, murmuré, sintiendo una mezcla de euforia y ansiedad. Lo sé, respondió él con una seriedad inesperada. Pero no puedo evitarlo. Esa noche continuamos hablando entre risas y miradas furtivas,
pero el eco del peligro permanecía presente en mi mente como un recordatorio constante de lo arriesgado que era lo que estábamos haciendo. Cuando finalmente decidimos regresar al bullicio de la fiesta, sentí como si lleváramos un secreto pesado entre nosotros. El ambiente festivo contrastaba drásticamente con la carga emocional que llevábamos dentro, cada risa ajena resonaba como un eco distante mientras tratábamos de actuar normalmente ante los demás. A medida que avanzaban las horas y los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas iluminando el cielo nocturno, me di cuenta de cuán profundamente anhelaba esa conexión emocional que solo él parecía ofrecerme. Sin embargo, también comprendí el riesgo implícito en nuestra relación clandestina. Cada momento juntos podría ser nuestro último si alguien llegara a descubrirnos. La noche terminó sin incidentes notables para los demás asistentes, todos parecían disfrutar del espectáculo sin darse cuenta del drama oculto bajo la superficie. Pero para mí fue diferente, regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de emoción y miedo. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados donde cada sonrisa compartida era un recordatorio del mundo exterior al cual no podía escapar completamente. El temor a ser descubierta seguía acechándome como una sombra persistente, cada llamada perdida o mensaje inesperado parecía intensificarlo aún más. Las festividades continuaron en Granada, las calles estaban adornadas con flores coloridas y luces brillantes mientras los locales celebraban con alegría contagiosa. Sin embargo, yo no podía sumergirme completamente en esa felicidad colectiva porque mi mente siempre regresaba a él, su risa, su mirada profunda y esos momentos robados donde todo parecía posible. Un día decidí visitar uno de mis lugares favoritos, la Alhambra. Caminé por sus jardines mientras reflexionaba sobre mis decisiones recientes. Ese lugar siempre había sido un refugio para mí desde mi llegada a Granada. Las vistas eran impresionantes y el aire fresco traía consigo una sensación de paz momentánea. Mientras contemplaba los majestuosos palacios y fuentes centenarias, comprendí cuán frágil era mi situación actual, atrapada entre dos mundos diferentes, el amor prohibido por un lado y la vida monótona por otro, sin saber cuál camino seguir realmente. El eco del agua fluyendo alrededor me hizo pensar en cómo las decisiones pueden moldear nuestras vidas como esas corrientes invisibles moldean el paisaje con el tiempo. Me di cuenta entonces que debía enfrentar esta situación antes de perderme completamente entre dudas e inseguridades. Al regresar a casa tras ese día reflexivo en la Alhambra, decidí buscarlo nuevamente para hablar sobre nuestra relación. Necesitábamos establecer límites claros o tomar decisiones definitivas antes de dejar que esta historia siguiera desarrollándose sin rumbo claro. Pero cuando llegué a su puerta esa tarde encontré algo inesperado, una nota pegada sobre su buzón con palabras escritas apresuradamente que decían simplemente «Lo siento». Mi corazón se hundió al leerlo. ¿Qué significaría eso? ¿Acaso estaba dispuesto a poner fin a lo nuestro antes incluso de haber tenido la oportunidad de explorar plenamente esta conexión? Mientras sostenía aquella nota temblorosa entre mis manos sentí como todas mis esperanzas comenzaban a desmoronarse ante mí como castillos construidos sobre arena movediza. La nota que sostenía entre mis manos parecía pesar más que el aire denso de aquella tarde. «Lo siento». Las palabras resonaban en mi mente como un eco de incertidumbre. ¿Qué había sucedido? Me pregunté si había hecho algo mal o si el vecino, en su confusión, había decidido que lo mejor era dar un paso atrás. La idea de perder esa conexión me llenaba de una tristeza profunda. Decidí no quedarme allí, estancada en la puerta. Caminé por las calles estrechas del Albaicín, sintiendo como el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Cada paso me llevaba a los recuerdos de nuestra última conversación, a las risas compartidas y a esos momentos donde la complicidad parecía fluir entre nosotros. Pero ahora, todo se sentía frágil y distante. Al llegar a un pequeño mirador, me detuve para observar la Alhambra iluminada por los últimos rayos del sol. Era un símbolo de belleza y fortaleza, contrastando con mi propia vulnerabilidad. En ese instante comprendí que no podía dejar que el miedo decidiera por mí. Necesitaba aclarar las cosas con él. Regresé a su casa con la determinación renovada. Llamé a la puerta y esperé sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí nuevamente. Cuando finalmente abrió, su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Hola», dijo con voz baja.
Vi tu nota, respondí sin rodeos. ¿Qué significa? Se pasó una mano por el cabello y respiró hondo antes de hablar. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que esto puede significar. Sus ojos evitaban los míos, eso me decía más que cualquier palabra. Y... le insté suavemente. No quiero hacerte daño, admitió al fin, la sinceridad en su voz era palpable. Pero tampoco quiero perderte, respondí con firmeza. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias. Finalmente él dio un paso hacia mí, rompiendo la barrera invisible que nos separaba. Podemos hablarlo, sugirió con una leve sonrisa. Decidimos encontrarnos esa noche en un lugar alejado del bullicio de Granada. Quería sentirme libre para hablar sin miradas curiosas ni juicios ajenos. Él eligió un refugio improvisado en un pequeño parque cerca del río Darro, donde las sombras danzaban bajo la luz tenue de las farolas. Mientras caminábamos juntos hacia aquel sitio tranquilo, sentí como la tensión comenzaba a desvanecerse entre nosotros. Nos sentamos sobre una manta extendida sobre el césped fresco y empezamos a hablar sobre nuestras vidas pasadas, nuestras luchas y anhelos ocultos. Siempre he tenido miedo de abrirme completamente, confesó él mientras jugaba nerviosamente con la hierba entre sus dedos. Las relaciones son complicadas. Lo sé, respondí mientras lo miraba a los ojos. He estado atrapada en una relación vacía durante demasiado tiempo. Las palabras parecían fluir como un río desbordado, cada confesión nos acercaba más al entendimiento mutuo y al deseo compartido por algo más auténtico. La conversación se tornó más personal y profunda, nuestras risas se mezclaban con susurros cargados de significado. En ese momento el mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos bajo el manto estrellado del cielo granadino. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, sellando aquella conexión que habíamos estado construyendo lentamente pero firmemente desde mi llegada a Granada. Aquel beso fue dulce y lleno de promesas no dichas, una chispa encendida en medio de nuestra confusión emocional. Pasamos la noche juntos allí, lejos del ruido cotidiano y las expectativas ajenas. La intimidad crecía entre nosotros como una planta floreciendo tras la lluvia, cada mirada cómplice y cada roce eran pasos hacia lo desconocido pero deseado. Sin embargo, al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el paisaje andaluz, una sombra se cernió sobre mi corazón al recordar su compromiso anterior del cual no había hablado hasta ahora. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Podría realmente construir algo verdadero si él aún estaba atado a otro amor? Con esa inquietante pregunta resonando en mi mente, decidimos regresar antes de que alguien pudiera notar nuestra ausencia prolongada en aquel parque apartado. El camino hacia sus casas se sintió más pesado esta vez, cada paso estaba cargado de incertidumbre sobre lo que significaría nuestro encuentro para ambos. Al llegar frente a su puerta nuevamente me detuve un momento antes de entrar, necesitaba procesar todo lo ocurrido esa noche mágica pero confusa. Él me miró intensamente antes de abrirla. ¿Estás bien? No lo sé, respondí honestamente mientras sentía cómo mis emociones fluctuaban entre la alegría y el temor. Aquel instante marcado por el silencio fue interrumpido por el sonido del teléfono móvil que sonó repentinamente desde dentro de su casa. Una llamada inesperada que rompió la burbuja protectora que habíamos creado entre nosotros durante esas horas compartidas bajo las estrellas. Su rostro palideció al ver quién llamaba, podía leer su preocupación incluso sin escuchar sus palabras al otro lado de la línea. La tensión regresó rápidamente como si nunca hubiera desaparecido. Ya no éramos solo dos personas buscando consuelo mutuo, sino también dos individuos enfrentándose a realidades complicadas e inevitables. Lo siento, tengo que contestar esto, dijo él mientras se alejaba unos pasos para responder la llamada afuera. Me quedé allí sola frente a su puerta mientras escuchaba fragmentos incompletos de su conversación. Palabras como compromiso, deber y responsabilidad flotaban hasta mis oídos como ecos distantes llenos de significado doloroso. En ese momento comprendí que cualquier decisión tomada hasta ahora podría llevarnos hacia caminos muy diferentes y difíciles, caminos donde quizás ya no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. La tarde se deslizó entre mis pensamientos mientras caminaba por las calles empedradas del Albaicín. La mezcla de aromas a flores y tapas me envolvía,
pero todo parecía distante como un eco de una vida que no era la mía. La conversación que había escuchado resonaba en mi mente, cada palabra un recordatorio de lo que estaba en juego. El vacío en mi relación actual se hacía más evidente con cada paso que daba. Al llegar a casa, el vecino ya estaba en su jardín, arreglando algunas plantas. Su sonrisa me recibió como un rayo de sol entre nubes grises. ¿Te gustaría un poco de ayuda con tus plantas?, preguntó con esa voz cálida que siempre me hacía sentir en casa. A pesar de la incomodidad que sentía por lo que había sucedido entre nosotros, no podía evitar buscar su compañía. Quizás más tarde, respondí intentando mantener la distancia emocional que tanto necesitaba. Pero mi corazón dictaba otra cosa. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mientras me dirigía a la cocina, el timbre del teléfono sonó inesperadamente. Era una amiga, alguien a quien no había visto desde hacía tiempo. Su voz alegre contrastaba con mi estado interno. He oído que te has mudado a Granada, debemos vernos. La idea de un encuentro casual me llenó de ansiedad. Claro, ¿podemos hacerlo más adelante? Estoy ocupada, intenté desviar la conversación, pero ella insistió, ¿qué tal este fin de semana? Hay una fiesta en la plaza. El dilema se instaló en mi mente, asistir significaría enfrentar no solo a ella sino también las miradas curiosas de otros conocidos. Y lo peor, podría ser vista con él. Déjame pensarlo, dije antes de colgar. El resto del día transcurrió con lentitud y pesadez. Cada vez que el vecino pasaba por mi ventana, sentía una mezcla de deseo y culpa. Deseaba estar con él, pero el temor a perder lo poco que tenía me mantenía atrapada en una red invisible. Cuando llegó la noche decidí salir al jardín para despejarme un poco. Él estaba allí, sentado en una silla bajo las estrellas. Me invitó a unirme y pronto nos encontramos hablando sobre trivialidades mientras el murmullo del viento nos envolvía. ¿Te gusta Granada?, preguntó mientras miraba las luces titilantes a lo lejos. Sí, es hermosa, respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo contagioso. De repente su teléfono sonó nuevamente, era una llamada inesperada que rompió el momento íntimo que compartíamos. Miré cómo su expresión cambiaba al contestar y cómo sus ojos se llenaban de preocupación mientras hablaba en voz baja. Lo siento, tengo que atender esto, dijo antes de alejarse unos pasos para hablar más cómodamente. Me quedé allí sola nuevamente sintiendo cómo la distancia se crecía entre nosotros en ese instante tan frágil. La conversación ajena resonaba como un recordatorio de su vida fuera del pequeño mundo compartido que habíamos creado juntos. Cuando regresó su mirada era diferente, había algo más oscuro detrás de su sonrisa habitual. Era un amigo, explicó brevemente antes de cambiar rápidamente el tema hacia algo más ligero. Pero no podía ignorar la sensación inquietante que había dejado esa llamada sin respuesta clara sobre lo que realmente significaba para él nuestra relación secreta y si estaba dispuesto a seguirla alimentando. Las horas pasaron entre risas forzadas y miradas furtivas hasta que finalmente decidí retirarme adentro. La confusión reinante se apoderó nuevamente de mí. ¿Qué quería realmente? ¿Podría seguir así sin perderme del todo? Esa noche apenas pude dormir. Los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento fuera de control. Recordé las palabras escuchadas anteriormente: compromiso, deber, responsabilidad. Eran sombras sobre mis decisiones y mis deseos ocultos. A la mañana siguiente decidí salir a caminar por los alrededores, necesitaba claridad o al menos una distracción momentánea para calmar mi mente agitada. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, turistas explorando cada rincón y locales disfrutando del café matutino bajo los toldos coloridos. En medio del bullicio encontré un pequeño bar donde solían reunirse amigos durante las fiestas locales. El ambiente vibrante me atrajo, quizás allí podría encontrar alguna respuesta o al menos olvidar por unos momentos las complicaciones emocionales que me asediaban. Me senté al fondo del bar con una copa frente a mí cuando vi entrar a otra amiga conocida desde hace años. Su risa resonó familiarmente y sentí como la ansiedad aumentaba al pensar en ser descubierta por ella junto al vecino si decidiera acercarse más tarde.
Mientras charlábamos sobre cosas triviales y recuerdos compartidos, no podía dejar de pensar en cómo este encuentro podría poner en riesgo todo lo oculto entre él y yo. Pero tampoco quería renunciar a esta conexión tan intensa e inesperada. Finalmente decidí marcharme. Necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión precipitada sobre mi vida social o emocionalmente complicada. Al llegar a casa, encontré al vecino trabajando en su jardín nuevamente. Esta vez parecía más distante y ensimismado en sus pensamientos propios. Cuando le conté sobre mi encuentro casual con mi amiga, noté cómo sus ojos se oscurecieron ligeramente al escuchar el nombre mencionado. ¿Te gustaría salir esta noche?, pregunté tratando de romper el hielo tenso entre nosotros tras aquel inesperado momento anterior. Él dudó un instante antes de responder, no sé si es buena idea. Sus palabras cayeron como piedras sobre mis esperanzas renovadas. Sabía que había algo más detrás de esa respuesta evasiva. La incertidumbre se instaló entre nosotros mientras buscábamos formas diferentes para conectar sin caer nuevamente en los peligrosos senderos emocionales donde habíamos estado danzando hasta ahora. Ambos sabíamos que cualquier decisión tomada podría cambiarlo todo. La tarde se llenó de luces y risas en las calles del Albaicín, donde la celebración de las cruces transformaba cada esquina en un espectáculo vibrante. La música resonaba en el aire y la gente danzaba al son de las tradiciones, pero yo me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. Mientras observaba a los demás disfrutar, una parte de mí anhelaba esa misma alegría, pero otra parte se sentía distante y perdida. El evento cultural había sido una excusa perfecta para ver al vecino nuevamente. Habíamos acordado encontrarnos en una pequeña plaza, rodeados de flores y decoraciones que celebraban la llegada de la primavera. La idea de estar juntos en medio de tanta alegría era un alivio momentáneo, pero también un recordatorio del secreto que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Cuando finalmente llegué, lo vi conversando con un grupo de vecinos. Su risa era contagiosa, pero al acercarme noté que su expresión se tornó seria. Era como si el peso de nuestra situación lo siguiera incluso en medio de la festividad. Hola, saludé con una sonrisa forzada. ¿Listo para disfrutar? Siempre, respondió él, aunque sus ojos reflejaban incertidumbre. A medida que avanzaba la noche, los fuegos artificiales estallaron sobre nuestras cabezas, iluminando el cielo oscuro. En ese momento fugaz, todo parecía posible. Las luces parpadeantes eran como pequeñas esperanzas que se encendían en mi interior. Pero al mismo tiempo la realidad regresó con fuerza. No podía ignorar el vacío que había dejado mi relación actual. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugerí mientras el bullicio a nuestro alrededor crecía. Él asintió y comenzamos a alejarnos del bullicio hacia una calle más tranquila. El aire fresco de Granada contrastaba con el calor que sentía por dentro. Caminamos en silencio durante unos momentos antes de que él rompiera la tensión. ¿Qué piensas sobre todo esto?, preguntó mientras miraba las luces brillantes a lo lejos. Es hermoso, pero me siento atrapada, respondí sin poder evitarlo. No sé qué quiero realmente. La sinceridad en sus ojos me hizo sentir vulnerable, era un reflejo de mis propios sentimientos reprimidos. En ese instante comprendí que esta conexión iba más allá de lo físico, era emocional y profunda, aunque también complicada. A veces es difícil saber qué camino tomar, dijo él con suavidad. Pero no estás sola en esto. Las palabras resonaron en mí como un eco familiar. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre mis decisiones como una losa inamovible. La vida que había elegido parecía desvanecerse mientras explorábamos nuevas posibilidades juntos. Al llegar a un mirador con vistas a la Alhambra iluminada por la luna, nos detuvimos para contemplar el paisaje majestuoso ante nosotros. La belleza del lugar me hizo reflexionar sobre mi vida, las decisiones pasadas se mezclaban con los deseos presentes. Es impresionante, murmuré. A veces creo que estoy buscando algo así, belleza y significado. Él se volvió hacia mí con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Podemos encontrarlo juntos, si eso es lo que deseas, dijo casi en un susurro. El momento fue cargado de emoción contenida, sin embargo, también estaba impregnado del temor a lo desconocido y a las consecuencias de nuestras elecciones pasadas y presentes.
A medida que la noche avanzaba, decidimos regresar al bullicio del festival, pero algo había cambiado entre nosotros, había una nueva complicidad en nuestro silencio compartido. Regresamos al bar donde habíamos pasado tantas noches hablando y riendo entre copas y confidencias. El ambiente festivo estaba lleno de risas y música tradicional española, sin embargo, yo solo podía pensar en lo frágil que era nuestra situación actual. Mientras disfrutábamos de unas tapas improvisadas junto a otros vecinos, no pude evitar sentirme observada por cada mirada curiosa a nuestro alrededor. El ritmo alegre del lugar contrastaba con mi creciente ansiedad por mantener nuestro secreto bajo control. En medio de risas ajenas y brindis efusivos, recibí un mensaje inesperado, mi pareja preguntando dónde estaba. El corazón se me aceleró, sabía que no podía ser honesta sin arriesgarlo todo. Le respondí rápidamente para calmar su inquietud mientras intentaba mantener la compostura frente al vecino. ¿Todo bien?, me preguntó él cuando notó mi cambio repentino de expresión. Sí, solo es mi pareja preguntando por mí, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. La noche continuó su curso entre conversaciones superficiales y miradas furtivas hacia él. Cada risa compartida era un recordatorio del abismo emocional entre mi vida actual y lo que deseaba explorar junto a este nuevo compañero inesperado. Las horas pasaron volando hasta que decidimos salir del bar para tomar aire fresco nuevamente. Caminamos juntos hacia otro mirador menos concurrido donde podíamos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas sobre nosotros. El silencio nocturno nos envolvió mientras contemplábamos las luces distantes de Granada parpadeando bajo el cielo estrellado. Era un momento perfecto para abrirse el uno al otro sobre nuestros miedos e inseguridades más profundos. Sin embargo, antes de poder compartir mis pensamientos más íntimos, sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestra conversación íntima nuevamente. Su rostro cambió instantáneamente al leer el nombre del contacto, ella. No necesitaba preguntar quién era ni qué significaba esa llamada. La tensión palpable llenó el espacio entre nosotros como un muro invisible e insalvable. Lo siento, necesito atender esto, dijo él con voz tensa mientras se alejaba unos pasos para hablar en privado. Observé cómo su figura se desvanecía entre las sombras mientras me quedaba sola con mis pensamientos tumultuosos sobre lo que realmente significaría seguir adelante así, entre murmullos secretos y decisiones complicadas. La llamada pareció durar una eternidad, cada segundo aumentaba mi ansiedad por lo inevitable. ¿Qué pasaría si decidía volver atrás? ¿Podría soportar perderlo? Cuando finalmente regresó junto a mí luciendo pálido e inquieto tras colgar el teléfono. Lo siento, tengo que irme, dijo rápidamente sin explicaciones adicionales. Su rostro mostraba una mezcla confusa entre culpa e incertidumbre mientras daba unos pasos hacia atrás. Sin poder articular palabra alguna ante su decisión repentina o los sentimientos encontrados dentro mío, solo pude observar cómo desaparecía entre las luces titilantes del festival. Quedé allí sola bajo la inmensidad del cielo estrellado sintiendo cómo todo lo construido hasta ahora se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Granada seguía vibrante alrededor mío mientras yo enfrentaba la soledad abrumadora ante las decisiones inminentes esperando ser tomadas. La noche se desvanecía, y el eco de la música festiva parecía burlarse de mi desasosiego. Las luces del festival parpadeaban, pero yo no podía sentir su alegría. La decisión que había tomado me pesaba como una losa en el pecho, y la ausencia del vecino se hacía palpable en cada rincón de mi mente. A medida que caminaba por las calles adoquinadas del Albaicín, me preguntaba si realmente había hecho lo correcto al dejar que mis emociones me guiaran. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor se mezclaba con mis pensamientos. Recordé las palabras del vecino, su voz temblorosa cuando mencionó que tenía que irse. Su mirada, llena de confusión, se quedó grabada en mi memoria. ¿Por qué había dejado que esto sucediera? La culpa me invadía mientras intentaba encontrar sentido a lo que había pasado entre nosotros. Al llegar a casa, la soledad me recibió con los brazos abiertos. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y el silencio era ensordecedor. La casa estaba vacía, igual que mi corazón. Mi pareja no estaba, su trabajo lo mantenía alejado la mayor parte del tiempo, y esa distancia solo había alimentado mis dudas y anhelos.
Decidí preparar una taza de té para intentar calmarme. El agua hirviendo sonaba como un tambor en mis oídos mientras pensaba en lo que había compartido con el vecino. Las risas, las miradas cómplices y aquel beso inesperado parecían tan lejanos ahora. ¿Era posible que hubiéramos creado algo real en medio de tantas inseguridades? Pero también sabía que el otro lado de esta moneda era doloroso, él tenía un compromiso que no había mencionado antes. Mientras el té se enfriaba, decidí dar un paseo por la Alhambra al amanecer. Tal vez allí podría encontrar claridad entre sus muros históricos y jardines serenos. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol iluminando la ciudad, me dirigí hacia aquel lugar mágico donde tantas historias habían sido contadas. Recorría los senderos con pasos lentos, admirando la belleza del entorno y tratando de calmar mis pensamientos tumultuosos. En un rincón apartado del jardín, encontré un banco donde sentarme a reflexionar. Observé cómo los turistas paseaban despreocupados, riendo y disfrutando de su tiempo juntos. La imagen de ellos contrastaba con mi realidad. Yo estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro marcado por el deseo y la incertidumbre. La presión social pesaba sobre mí como una sombra ineludible. En ese momento decidí que era hora de enfrentar mis sentimientos y hablar con mi pareja sobre lo ocurrido. No podía seguir viviendo en esta dualidad sin arriesgarme a perderlo todo. Regresé a casa con una determinación renovada, debía ser honesta conmigo misma y con él. Cuando llegué encontré a mi pareja sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil. Su expresión era distante e indiferente, claramente no se había dado cuenta de la tormenta emocional por la que estaba atravesando. ¿Podemos hablar?, pregunté con voz temblorosa. Él levantó la vista por un instante antes de asentir lentamente. Me senté frente a él sintiendo cómo las palabras luchaban por salir mientras recordaba cada instante vivido junto al vecino. He estado pensando, comencé, sobre nuestra relación, sobre mí misma. La conversación fluyó torpemente al principio, cada palabra parecía arrastrar consigo un peso abrumador. Finalmente logré abrirme sobre el vacío emocional que sentía y cómo eso me llevó a buscar consuelo en otra persona. No puedo seguir así, dije al final, necesito ser honesta contigo. Su reacción fue inesperada. Primero hubo silencio absoluto mientras procesaba mis palabras. Luego su rostro mostró una mezcla de decepción e incredulidad. ¿Así que hay alguien más?, preguntó finalmente. ¿Qué esperabas lograr al decírmelo? Las palabras caían como piedras entre nosotros mientras intentábamos encontrar sentido a aquella revelación dolorosa. En medio de nuestra discusión acalorada, recordé al vecino, su amabilidad desinteresada y cómo había estado allí cuando más lo necesitaba. A medida que la conversación avanzaba hacia un punto crítico, sonó el timbre de la puerta interrumpiendo nuestra tensa interacción. Ambos nos miramos desconcertados, no esperábamos visitas esa tarde. Mi corazón latía acelerado mientras él se levantaba para abrir la puerta. El momento era incómodo, sabía que cualquier cosa podría suceder tras ese umbral mientras yo permanecía sentada sintiendo como todo se desmoronaba alrededor mío. Cuando finalmente volvió al salón con una expresión sombría en el rostro, comprendí instantáneamente que algo no iba bien. Es él, dijo simplemente, tu vecino está aquí. El aire pareció volverse denso ante esas palabras, un torrente de emociones se agolpó dentro mío mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas nuevamente frente a mí. La puerta se abrió lentamente dejando entrar al vecino con una mirada grave pero decidida en sus ojos oscuros. En ese instante comprendí cuán frágil era todo lo construido hasta ahora. Nuestras vidas estaban entrelazadas por decisiones impulsivas y secretos ocultos bajo capas de confusión emocional. Sin embargo, antes de poder articular cualquier palabra o explicación adecuada ante esta situación tan delicada e inesperada, el timbre sonó nuevamente desde fuera interrumpiendo nuevamente nuestra conversación ya tensa bajo aquel mismo techo donde los secretos comenzaban a salir a la luz sin previo aviso alguno. El timbre sonó nuevamente resonando en la sala como un eco de mis pensamientos confusos. Miré al vecino, su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. La tensión en el aire era palpable. Me pregunté si esta era la forma en que todo debía terminar, con una puerta que se abría a lo desconocido.
¿Vas a abrir?, preguntó él, su voz apenas un susurro. No sé si debo, respondí, sintiendo que cada palabra pesaba más que el anterior. La presión de la situación me hizo dudar. Había llegado a un punto crítico en mi vida donde las decisiones se sentían como cuchillos afilados, listos para cortar los lazos que había mantenido por tanto tiempo. Decidí dar un paso hacia la puerta, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. El timbre sonó una vez más, esta vez con más insistencia. «¿Y si es alguien importante?», dijo él, tratando de animarme a actuar. «¿Importante?». «¿Cómo que?», repliqué, incapaz de ocultar el sarcasmo en mi voz. «Quizás alguien que se preocupa por ti», sugirió él con un leve tono esperanzador. Respiré hondo y abrí la puerta lentamente. Ante mí estaba mi pareja, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. No había espacio para las palabras suaves, el silencio era abrumador. «Necesitamos hablar», dijo ella con firmeza. Las palabras resonaron en mi mente mientras me giraba hacia el vecino, quien observaba con atención cada movimiento. La realidad se deslizaba entre mis dedos como arena fina, sabía que no podía seguir así. «Claro», respondí finalmente sintiendo como el peso de lo no dicho amenazaba con aplastarme. Entramos en la sala y cerré la puerta detrás de mí. La atmósfera se volvió tensa, el vecino permaneció al margen, consciente de que este era un momento decisivo para mí. La mirada de mi pareja era intensa, podía ver cómo intentaba descifrar lo que estaba ocurriendo entre nosotros tres. «Te he notado distante», comenzó ella, su voz temblorosa pero firme. «¿Qué está pasando?». La pregunta flotó en el aire como una sombra amenazante. Sabía que tenía que ser honesta, las palabras estaban listas para salir, pero algo me detuvo. «Mira», dije finalmente, «no es fácil decir esto». El vecino me miró fijamente, sus ojos reflejaban comprensión y miedo a la vez. La culpa me invadió mientras pensaba en las noches compartidas y los momentos robados entre risas y secretos. «Hay algo que tengo que confesarte», continué sintiendo como las palabras comenzaban a fluir sin control. «He estado buscando algo que no encuentro contigo». Ella frunció el ceño y dio un paso adelante. «¿Algo? ¿Qué quieres decir?». En ese momento sentí como si todo lo vivido hasta ahora se desmoronara ante mí, las risas compartidas con el vecino y las conversaciones profundas sobre nuestras vidas pasadas estaban ahí, contrastando con la realidad fría frente a mí. «Hay alguien más», dije finalmente, dejando caer la bomba sin poder evitarlo. Su expresión cambió instantáneamente, había dolor y traición en sus ojos. «¿Alguien más? ¿Quién es?». El vecino dio un paso atrás como si quisiera desaparecer del cuadro, su rostro estaba pálido pero decidido a no interrumpir este momento crucial. Es complicado», murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para describir lo inexplicable de mis sentimientos hacia él. «No quiero complicaciones», replicó ella con voz tensa. «Solo quiero saber quién es». La mirada del vecino se volvió seria, sabía que este momento podría marcar un antes y un después en nuestras vidas. El silencio se volvió ensordecedor mientras yo luchaba por encontrar una respuesta adecuada. «Es alguien que ha estado allí cuando yo necesitaba compañía», logré decir al fin, sintiendo como cada palabra cortaba más profundo. Ella respiró hondo antes de responder. «Así que eso es todo lo que soy para ti ahora, solo compañía». No pude soportar esa mirada acusadora, necesitaba salir de allí antes de perderme por completo en esta tormenta emocional. Pero antes de poder articular cualquier otra cosa. El timbre sonó nuevamente desde fuera interrumpiendo nuestra conversación ya tensa bajo aquel mismo techo donde los secretos comenzaban a salir a la luz sin previo aviso alguno. Mi corazón latía rápidamente mientras miré al vecino por última vez antes de avanzar hacia la puerta nuevamente. Él pareció entender mi necesidad de escapar del caos emocional y permaneció quieto mientras yo giraba el pomo con manos temblorosas. Al abrirla una vez más me encontré cara a cara con una figura familiar, una amiga mía del pasado reciente, quien había decidido visitarme sin previo aviso ni invitación previa. Su expresión cambió rápidamente al ver la tensión palpable entre todos nosotros en esa pequeña sala iluminada tenuemente por la luz del atardecer granadino. «Oh», exclamó ella sorprendida al notar nuestra incomodidad evidente.
No sabía que tenías compañía. Las palabras cayeron como piedras en silencio profundo, sabía que esto complicaría aún más las cosas entre nosotros tres. El vecino intercambió miradas conmigo llenas de incertidumbre mientras mi amiga seguía observándonos con curiosidad creciente. No hay problema, respondí rápidamente intentando recuperar el control sobre la situación caótica ante mí. Pero ya era demasiado tarde, sentí como los hilos invisibles comenzaban a deshilacharse entre todos nosotros mientras los secretos salían a relucir justo cuando creía haber encontrado algo parecido a claridad.